Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno poder reunirnos una vez más hoy miércoles a esta hora de la noche, ¿verdad? Como de costumbre, nuestro tiempo de estudio bíblico y oración. Y vamos a encomendar este servicio de estudio bíblico y oración en las manos de nuestro Dios. Así que acompáñenme en su hogar y juntos oremos a nuestro Dios. Padre bueno, gracias, Señor, por permitirnos como iglesia poder reunirnos en esta hora, hoy miércoles. Señor, mitad de semana, es un culto tan importante para tu iglesia. Es un culto, Señor, donde podemos recargar nuestras baterías espirituales para poder continuar durante la semana siéndote fiel y sirviéndote a ti como solo tú mereces, Señor. Padre, bendice este tiempo de alabanzas, el tiempo de oración y también el tiempo de estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar cantando el himno 309, que nos habla acerca de esa fuente de agua viva que tú y yo podemos cada día acudir para saciar nuestra sed espiritual. Toma de la fuente de agua viva. Himno 309. Sediento en el pecado abrumador, y nada mi alma dio satisfacción. Mas cuando fui a la cruz de Cristo el Salvador, agua abundante halló mi corazón. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh, cuán dulce raudal de Dios brotando está, felicidad y gozo me brindó. En gloria, gracia y bendición mi vida irá, por eso aleluya canto yo. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh pecador, porque a Jesús no vienes hoy, y así su agua de vida aceptar. Él dice: fuente de agua eterna y libre soy, la sed de tu alma puedo aplacar. Con fuerza. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Amén. Jesucristo nos ofrece, amigo y hermano, cada día esa agua de vida eterna, esa agua que realmente sacia. Usted y yo tomamos agua natural cada día porque siempre necesitamos tomar por la sed que nos da, una sed que el agua natural no satisface, pero el agua que Cristo da, que es su obra a través del Santo Espíritu en nuestras vidas, que nos llena, nos satisface, y como dice la palabra de Dios, en Cristo usted y yo estamos completos. Así que, hermano, no ande sediento. Busca siempre esa gracia, ese poder que satisface y que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Y también vamos a cantar el himno 524, que nos habla acerca de ese manantial, pero no un manantial de agua, sino un manantial de sangre carmesí. No solamente tenemos que acudir cada día al Señor para saciar esa agua, esa sed espiritual, también tenemos que sumergirnos en Él, que es ese manantial, esa fuente de sangre carmesí que nos limpia de todo pecado. Hay un precioso manantial. Un poco más rápido. Y vamos. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel.
se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él. Purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Amén. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Y esa es la promesa que el Señor nos ha hecho, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No encubra su pecado, hermano, confiéselo. Y no solamente confiéselo, apártese de toda maldad. Vamos a pasar entonces a nuestro tiempo de oración en esta noche, en esta semana. Queremos no solamente estar orando esta noche, sino también todos los días hasta el próximo miércoles. Estemos todos orando por estas peticiones de oración. En primer lugar, queremos enfatizar las necesidades de la iglesia en sentido general. Queremos clamar al Señor esta noche para que Dios obre y baje en nuestra nación los contagios y las muertes por el coronavirus. Si usted leyó las noticias recientemente, en las últimas 48 horas, 15 personas han fallecido a causa de este virus. No podemos bajar los brazos, no solamente los brazos físicos, sino espirituales, de seguir clamando a Dios para que el Señor tenga misericordia de nuestra nación. También tenemos que seguir orando por el evangelismo en nuestra iglesia. La iglesia no se detiene. El evangelio debe seguir siendo predicado fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra de Dios. Y quizás usted entiende que estamos fuera de tiempo para seguir predicando el evangelio y seguir yendo a las casas, como que no es momento para eso. No, dice la palabra de Dios que debemos predicar a tiempo o fuera de tiempo, cuando es cómodo hacerlo y cuando también es incómodo hacerlo, pero tenemos que seguir llevando el evangelio a las personas. Así que estemos orando para que Dios nos dé la gracia, la sabiduría y nos abra las puertas para que como iglesia podamos retomar el evangelismo casa por casa
y llevar el evangelio al sector de Honduras, La Paz y el 30 de mayo. También sigamos orando por nuestro presidente de la República, el señor Luis Abinader, y por todo su gabinete, para que, como él nos ha pedido a los cristianos que oremos por él, y como la Biblia nos manda a que estemos orando por nuestros gobernantes, vamos como iglesia a orar diariamente por nuestros gobernantes, por el presidente, por su gabinete, para que Dios les dé la sabiduría y el carácter para ellos poder tomar las decisiones correctas moralmente y económicamente en todas las áreas. Y ahora que tanto se necesita en la parte de salud, que Dios le dé sabiduría a nuestro presidente y a su gabinete. También estén orando por el pastor Agüero, su servidor, para que Dios nos siga dando la salud, la sabiduría, la santidad y el poder para seguir haciendo su obra. Y también sigamos orando por el colegio de la iglesia, para que el Señor siga bendiciendo este año escolar virtual. Sigamos clamando al Señor por los matrimonios de nuestra iglesia que están teniendo situaciones, que están batallando. Vamos a pedirle a Dios que les dé la victoria a cada uno de ellos. Solo quiero mencionar algunos nombres. Estemos orando por el hermano Juan Mieses y su esposa Luisa. Dios los fortalezca como matrimonio y les dé la victoria. También sigamos orando para que Dios obre en Kenny y Esther y sus hijos. Dios sane su matrimonio, Dios restaure su familia, les ayude a ellos a poder vencer. Y también por Juan Arturo y Cristi, Dios bendiga su matrimonio, a su hijito, y lo siga fortaleciendo y ayudando. También queremos pedir por hermanos enfermos en la congregación, por hermanos que están pasando por proceso de diálisis, el hermano Ramón Reyes, el hermano Chichi Ventura y el hermano Luis Sánchez, para que el Señor obre con poder en sus riñones y haga la obra. También pedimos por Omaira, Rosaidi y Alba, que están embarazadas, para que Dios obre con poder en sus embarazos y en sus criaturas. Queremos también pedir una oración especial esta noche por la familia de nuestra querida hermana Olimpia, ¿verdad? Por su hija, sus nietas, para que Dios obre con poder, traiga consuelo a esta familia. La hermana Olimpia, una hermana anciana de nuestra congregación, falleció esta tarde, y vamos a orar para que Dios esté obrando en su familia, consolando a esta familia de nuestra iglesia y ayudándole en este tiempo. La hermana Olimpia ya estaba mayor de edad, con situaciones bien serias de salud, y sabemos que Dios pues decidió que este era el tiempo apropiado para llevarla a su presencia. Así que vamos a orar por toda su familia para que Dios le esté consolando en estos momentos. Y también queremos pedir de manera especial para que toda la iglesia estemos orando por la salud de la madre de nuestra querida hermana Bárbara Suárez, Reina Hernández, para que Dios obre con poder allá en Estados Unidos. Dios sane a esta señora de cualquier quebranto que tenga y Dios le ayude. Así que vamos a orar, hermanos, por estas necesidades, para que Dios en su gracia pues las responda y obre conforme a su voluntad. Así que vamos a pasar a tener un tiempo ahora todos juntos de oración.
Bien, y como estamos estudiando el tema de la santidad de Dios, vamos a cantar el himno número 10, Solo tú eres santo. 2 veces vamos a cantar este hermoso himno. Solo tiene una sola estrofa, pero es un himno que nos recuerda acerca de que solo Dios es santo, pero Él también quiere que tú y yo seamos santos, así como Él es santo. Y vamos. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Otra vez, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Amén. Pastor. Muy buenas noches, bendiciones a todos ustedes, hermanos. Estamos aquí transmitiendo en vivo el culto de los miércoles de estudio bíblico. Tenemos la ventaja de que hoy es hasta las 10 la circulación, así que todos podemos llegar tranquilos. Los que estamos trabajando aquí, 3, 4 personas que estamos transmitiendo este tiempo especial de oración que ya tuvimos. No se olvide de seguir orando por nuestra hermana Jocelyn, también por Josmi y Laura. Jocelyn es la hija de nuestra hermana Olimpia, que falleció hoy en la tarde, y Josmi y Laura son sus nietecitas. La cosa es que doña Olimpia siempre vivió con ellos hasta el día de hoy y fue cuidada. Estaba en las oraciones de los mayorcitos que siempre tenemos en los cultos de la iglesia, pero damos gracias a Dios que le ayudó a estar en paz y pasar a la presencia de Dios en paz. También nuestra hermana Poli y su familia, hermana Indira, el esposo de hermana Poli, y también su hijo han estado pasando por el tiempo del COVID, y vamos a orar al Señor para que el Señor le ayude a que no tenga ningún tipo de complicaciones, sobre todo con sus pulmones, que es el área que más ataca COVID, que el Señor puede ayudarle de una manera muy especial. La hermana Suni, también nuestra querida hermana Suni, la esposa de nuestro querido hermano Nilvíades, no tiene COVID, pero tiene un poquito de problemas en sus pulmones, creo que es una pequeña neumonía. Vamos a orar por ella, por la hermana Suni, que el Señor también la ayude. No se olvide siempre de orar en sus peticiones por cada uno de estos hermanos. Bueno, continuamos hablando acerca de ese atributo de Dios que es la santidad de Dios, y como hemos dicho, las palabras del doctor Evans en su libro Grandes Doctrinas de la Biblia, él dice que si fuera posible poner en orden de importancia los atributos de Dios, pues la santidad sería el atributo más grande o prevaleciente en todos los atributos. No se puede decir que hay un atributo que es más importante que otros, porque todo lo que Dios hace, lo hace en armonía con su naturaleza, y la naturaleza de Dios es que Él es santo. Él es completa y totalmente apartado de todo lo malo. Dios es santo y puro,
en su naturaleza. Esa es la definición que hemos dado acerca de este atributo de nuestro Dios. Recuérdese que cuando hablamos de los atributos de Dios, que ya hemos visto muchos de ellos, hemos visto la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, hemos visto la soberanía de Dios, hemos visto también hablar acerca de lo que es que Dios es un Dios infinito, Dios es espíritu. Y ahora comenzamos a hablar acerca de esos atributos que los escritores pues llaman atributos morales o comunicables, que son aquellos atributos que Él puede comunicar a sus criaturas, a nosotros, sus hijos. Recuérdese que Adán y Eva, cuando fueron formados completa y totalmente santos y puros, que es cuando entra el pecado que contamina a todo ser humano y hay una separación de Dios y el hombre, como dice la Biblia, que por cuanto todos pecamos y estamos separados o destituidos de la gloria de Dios. Y eso nos dice que es imposible poder tener comunión un Dios santo con pecadores. Y esa es la razón por la que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Pero una vez que Cristo viene a nuestras vidas, como veremos esta noche, Él comienza esa obra, la divinidad, la Trinidad, comienza esa obra de santificación para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios, caminar con Dios y Dios con nosotros, y Dios pueda obrar en nosotros y Dios pueda obrar a través de nosotros. Vamos a leer el libro de Filipenses, el capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo les animo que si usted cuando esté sentado mirando el culto, también lo haga como cuando está en la iglesia, primero con reverencia. Es probable que usted se esté parando, que usted esté comiendo o que usted esté hablando con alguien al mismo momento, y esa es la dificultad de los cultos virtuales, que aunque aparecen los hermanos conectados, uno siempre se pregunta si de veras están conectados con Dios y su palabra, o si es una conexión con mucha interrupción. Me pasa mucho que cuando voy por la carretera hablando con alguien, por el internet, muchas veces por el WhatsApp, tengo el problema de que se corta la comunicación. Mientras voy corriendo, se corta la comunicación. Pero si estuviera tranquilo en un cuarto con buena señal, pues entonces pudiera hablar sin interrupción. Bueno, yo creo que es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros cuando estamos en casa, que nos habla el esposo, nos habla la esposa, mamá, que dónde está esto, que dónde está lo otro. Yo les animo para que pueda ser de provecho la palabra de Dios, aún dentro de estas circunstancias, que usted, si puede, si tiene una televisión moderna, usted pueda conectarlo al televisor y que le pueda salir en la pantalla y que se siente tranquilo, se sienten tranquilos a poder recibir la verdad de Dios. Mire lo que dice, y tenga su Biblia a mano y ábrala, como cuando usted está aquí en el templo. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses, el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar para mirar qué faceta. Tenemos varias facetas de lo que es la santidad, ya no solamente como un atributo de Dios, sino como es un atributo comunicable. Dios también lo pone en nosotros y lo demanda de nosotros para que nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, pues podamos vivir en comunión y en intimidad con un Dios puro y santo. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento. Gracias, mi buen Dios, por poder estar nosotros aquí en tu casa, pero también cuánto desearíamos que estuvieran los hermanos también aquí en casa. Pero Señor, tú has permitido en tu soberana voluntad que este mal del
coronavirus llegue a el mundo, sabemos que todo lo que tú haces y todo lo que tú permites en tu creación tiene un propósito, Padre bueno. Tiene un propósito precioso y maravilloso. Y te ruego, mi buen Dios, te suplico y te imploro, Padre del cielo y de la tierra, que tú nos conceda que tu Espíritu Santo pueda ayudar a que cada hermano pueda estar en completa y total comunión y intimidad y cercanía contigo a través de tu palabra, mientras es dada en estos momentos. Toma control de tu siervo por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya hemos visto algunas cualidades de Dios. Bueno, Dios es santo. Ya hemos visto que también las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se nos menciona que son santos. De hecho, en el Antiguo Testamento se usa mucho el término el Espíritu de Dios en mayúscula, y en el Nuevo Testamento se utiliza el Espíritu de Dios en mayúscula, pero poniéndole Espíritu Santo. Rara vez usted encuentra esa frase, esa descripción del Espíritu de Dios como en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, donde los cristianos lo iban a tener residiendo en su corazón, tal como Cristo había prometido, entonces se le llama el Espíritu Santo. Pero también vimos que todo lo que Dios, con todo lo que Dios se relaciona, su nombre, donde Él actúa en el templo, los utensilios, miramos todo eso, encontramos que tiene que tener esas características. De hecho, cuando Él se le aparece a Moisés, le dice a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. O sea, quítalo. De manera que lo que encontramos claramente en las Escrituras es que todo lo que se relaciona con Dios, todo lo que está en cercanía con Dios, que tiene la presencia de Dios, tiene que ser santo. Pero ahora vamos a comenzar a mirar lo que tiene que ver la santidad con la vida de aquellos que son los hijos de Dios. Y vamos a mirar varios aspectos muy interesantes que nos da la palabra de Dios para que nosotros entendamos. Yo quiero decirle algo, hermanos, que si, igual como decía el doctor Evans, que si hay un atributo de Dios que podemos ponerlo por encima o que permea a los demás, es la santidad de Dios. Pero también, hermanos, sí podemos asegurar categóricamente que todas las cualidades que Dios ha puesto en nuestro ser y que Él demanda de cada uno de nosotros, pues sea de un Dios completa y totalmente santo. Completa y totalmente santo. Y que nosotros podamos ser santos. Dios lo demanda y nos ha dado todos los instrumentos, como vimos. Su palabra es santa, sus mandamientos son santos, sus mandatos son santos, el Espíritu de Dios que ha puesto morar en mí es santo. Como veremos, también ha declarado, como dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo sea un templo santo. Todo eso lo vamos a mirar. Todo eso lo vamos a mirar y vamos, por la gracia de Dios, a aprender que para Dios es muy importante ser santos, y así debe ser para cada uno de nosotros, muy importante, porque de la santidad depende nuestra comunión, nuestra cercanía, nuestra intimidad con Dios. De eso va a depender. Así que hoy, mire, el tema que vamos a tratar es que el nombre que se le dan a los hijos de Dios en el Nuevo Testamento es el nombre de santo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a las iglesias, siempre no utiliza el término cristianos, no utiliza el término hijos de Dios o salvados. Él lo usa. Él usa hijo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece hijo de Dios para referirse a los que tienen al Señor como su Salvador. Se utiliza el término cristiano muy pocas veces. Se utiliza también el término escogidos muy pocas veces. Pero el término que más se utiliza es el término santo. Es como para recordarnos a cada uno de nosotros que por encima de solamente ser cristiano,
que es importante porque significa que pertenecemos a Cristo, Dios quiere que nuestra mente y corazón siempre esté presente el tipo de cristiano que debemos ser, santos. El tipo de hijo de Dios que debemos ser, santo. El tipo de escogido de Dios que debemos ser es santo. De manera que cuando leemos allí en Filipenses el capítulo 1 y el versículo 1 dice que el apóstol Pablo, cuando se dirige bajo la dirección del Espíritu de Dios a los hermanos de la iglesia de Filipo, dice la Biblia, lo llama así: a todos los santos. A todos los santos. Y más de 55 veces aparece ese término, ese nombre, refiriéndose a los creyentes en Cristo Jesús, para referir que son santos. Y ese es el nombre como se le conoce. Y obviamente esa palabra santo es una palabra griega que significa agios, y que los griegos lo usaban para referirse a aquellas personas que estaban dedicados a lo sagrado. En la Biblia el significado es sagrado, pero más que eso es separado moral y espiritualmente del pecado y consagrado a Dios. Separado moral y espiritual, y podemos decir físicamente, del pecado y consagrados a Dios. ¿No le parece, hermanos, que esa es la demanda mínima que Dios hace a sus hijos? Y que tú y yo tenemos que estar enfocados en eso, en tener esa relación santa. Otra cosa importante, y es que la santidad no es un logro que alguien ha alcanzado por sus méritos o sus hazañas que haya hecho. No, es un estado de vida impartido por Dios. Él nos pone esa naturaleza santa. Él, como dice segunda de Pedro, que Él nos ha impartido la naturaleza divina. Y al ponernos la naturaleza divina, está diciendo que la parte esencial en cuanto a lo que es Dios, es que Dios es santo, y eso es parte de su naturaleza. Por lo tanto, cuando nosotros miramos en la iglesia católica, obviamente tenemos que decir así, pues le atribuyen el nombre de un santo a una persona que ha hecho hazaña. Por ejemplo, para la iglesia católica, canonizar, o sea, hacer santo a una persona, ellos dicen que tiene que haber hecho muchas buenas obras, que tiene que haber hecho algún milagro, y los presentan como personas que están muy cerca de Dios, a quienes le podemos pedir a Dios a través de ellos. Déjenme decirle, hermanos, que eso nunca ha sido el término al que se refiere la palabra santo. La palabra santo no es algo que es propio de las hazañas de alguien, ni mucho menos es el resultado de los méritos humanos. Es cuando la persona, el pecador, ha aceptado los méritos de Cristo, se ha arrepentido de todos sus pecados, ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces Dios imparte esa naturaleza divina y Dios comienza ese proceso de santificación. Hay tres aspectos que quisiéramos que mirásemos nosotros aquí para mirar lo que significa ese nombre, santo, santo. Primero, ¿cómo llegamos a ser santo? En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de ser salvos? Y en tercer lugar, ¿cómo somos santificados? En primer lugar, ¿cómo llegamos a ser santos? Primera de Corintios, el capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, fíjese cómo dice la Biblia: a los que han sido llamados a ser santos y que han sido santificados en Cristo Jesús.
Un pecador es hecho santo cuando acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como el pago de su liberación de la esclavitud del pecado, se arrepiente de sus pecados, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y es engendrado hijo de Dios, no por voluntad humana, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Ahora recuérdese lo que significa ser engendrado. Cuando usted y yo somos engendrados, fuimos engendrados, pues obviamente que vienen las cualidades de nuestros padres. Mi color es el color de mis padres. Quizás mi tamaño, mi cabello es el cabello de mi mamá. Muchas cualidades de mi naturaleza como persona es de uno de ellos dos. Así que yo heredo, recibo cuando soy engendrado la naturaleza de mi padre, incluyendo nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, en el momento en que nacemos de nuevo, en el momento en que somos engendrados por Dios, una nueva vida surge en nosotros. Y como dice la Biblia, esa nueva vida que viene de Dios, viene con la naturaleza de Dios. Así lo dice la Escritura allá en el libro de Pedro. En el libro de Pedro, hablando acerca de lo que el Señor hace cuando viene a la vida de una persona, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios quiere que seamos partícipes de la naturaleza divina. Y ese proceso, esa obra, se inicia a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que en 1 Corintios dice: a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Y no solamente específicamente a los hermanos de Corinto, sino, dice la Biblia, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Eso se refiere en África, en Europa, en Asia, en Oceanía, en Australia y también en América. En cualquier lugar que una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, esa persona es llamado santo. De manera que llegamos a ser santos en el momento de pedir a Cristo que salve nuestros pecados. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 10 dice, hablando del sacrificio de Cristo, dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene aquí a la tierra y es crucificado en la cruz del Calvario, Él paga todo lo que significa nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Pero Él en ese momento, dice la palabra de Dios, que por esa obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario es que nosotros somos santificados. Más abajo, en Hebreos el capítulo 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa ofrenda, esa entrega del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es para ir perfeccionando a aquellos que Él ha apartado para Él. Ahora, présteme atención aquí, présteme atención. Una persona, aquí está en este lado un pecador, y este pecador reconoce que él está separado de Dios por causa de sus pecados, que él vive de acuerdo a las concupiscencias y a las maldades de su naturaleza, y ese pecador le hablan de Cristo, oye de Cristo, pone la fe en el Señor y Salvador Jesucristo, y en ese instante, en ese mismo instante, Dios en su gracia y misericordia pone en nuestros corazones, en nuestras vidas, nos lava con la sangre de Cristo. Somos apartados para Dios. Ahora póngame atención, ahí está el pecador, Dios lo aparta.
Pero ¿sabe para qué Dios lo aparta? Para irlo purificando, limpiando, transformando, que es la obra de santificación. Es un proceso que Dios inicia. Es un acto, oiga bien, la santificación, el ser santo, es un acto en el que somos apartados para Dios y liberados del pecado. Pero hermanos, ¿usted recuerda lo que le pasó a Lázaro? Lázaro, dice la Biblia, que cuando el Señor le dijo a Lázaro que estaba muerto, Lázaro, ven fuera, él salió. Así que aquí está Lázaro vivo, pero así como Lázaro está vivo, él no podía bajo ninguna circunstancia moverse ni hacer nada, porque le ponían muchos mantos y los envolvían casi como si fuera embalsamado, pero lo envolvían en muchos lienzos. Y el Señor Jesucristo dijo: desatadle y dejarle ir. Bueno, mire, la obra de la santificación es desatando nuestra mente de pensamientos, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Es un proceso que el Señor utiliza de limpiarnos. Le pongo otro ejemplo. Cuando este muchacho que se encontraba aquí, el hijo pródigo, cuidando cerdos, porque cayó allí y enlodado y sucio con los cerdos, él se arrepiente y va donde su papá y le dice: papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Porque el hijo pródigo representa al pecador. Y viene donde su padre lo recibe, y cuando su padre lo recibe le dice: quítenle la ropa, lávenlo, póngale vestiduras nuevas, porque este mi hijo que estaba muerto se ha revivido, era perdido y es hallado. En otras palabras, tuvieron que cambiarle su ropa. Esa es la razón por la que el Señor dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Sabe lo que significa eso? Quitarnos todo lo que tiene que ver con lo que pasaba y lo que éramos cuando estábamos ahí. Y hermanos, sí, es un proceso que el Señor comenzó, pero que lo está haciendo siempre. Cada vez que usted descubra que en sus sentidos está mirando, está hablando, está oyendo, está palpando algo que es pecaminoso, eso le va a contaminar, quítelo. O está en su mente, pídele a Dios que lo saque, o en su corazón, o en su cuerpo. Perdone la interrupción, mis queridos hermanos, problemas con el internet, pero gracias a Dios estamos de vuelta. Nos quedamos en Efesios, el capítulo 1, versículos del 3 y 4, donde se nos habla con toda claridad acerca de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, pero también la obra perfecta de Dios. Él nos escogió, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. El propósito por el cual Dios nos salva es para que seamos santos delante de Él. En otras palabras, Dios dice: es que si yo te salvo y no te santifico, tú puedes, por decirlo así, humanamente hablando, puedes escapar del infierno. Puede ser que seas librado de la muerte eterna, pero no puedes estar delante de mí. Entonces, la salvación va aparejada con la santificación. Por eso dice el libro de Efesios: para que seamos santos y sin manchas delante de Él, para que podamos vivir con Él, hermanos. Recuérdese que cada día de nuestras vidas usted puede estar donde sea. Yo he estado en lugares solos. Yo recuerdo como ahora que me encontraba solo en Uruguay, allá en Montevideo, en Uruguay. Era con un pastor y su familia que íbamos a ir, pero él no pudo ir por problema de visa y eso. Entonces ya yo tuve que ir solo. Estaba en Argentina y iba a cruzar a Uruguay con ellos. Pero yo estaba solito en un hotel con peligros de mujeres andando por allí y buscando a los visitantes, y un festival de esos de música y de bailes y de todo ese tipo de cosas. Yo siempre me acuerdo, ahí estaba yo solo. Yo pudiera haber hecho lo que sea. Mi esposa nos iba a enterar, los hermanos de la iglesia nos iban a enterar, los familiares nos iban a enterar, mis amigos pastores nos iban a enterar. Pero es que tú y yo, no importa dónde estemos, vivimos delante de Él, tenemos comunión con Él. Y lo importante
es que la razón por la que muchas personas pecan es porque no entienden y comprenden la santidad del Dios con quien estamos. Estamos con Él, estamos junto a Él, vivimos delante de Él. Sus ojos ven, sus oídos oyen todo lo que decimos y hacemos. Por eso es que usted va a ver más adelante una de las enseñanzas que la base para vivir en santidad es el temor a Dios y la determinación de vivir una vida obediente. Por eso dice aquí que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, pero era con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El plan eterno de Dios de salvación, por medio del cual somos elegidos, tiene como propósito principal, como lo hemos dicho, que seamos santos, porque es el estado bajo el cual podemos tener comunión con el Señor, llegar un día al cielo, morar con Él, con la divinidad para siempre. Eso es lo que significa ese famoso versículo del libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 14, que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin ese proceso divino de apartarnos para Dios, de purificarnos, no hay manera de que podamos un día ver el rostro del Señor. No hay manera. Pero no solamente allá arriba, sino aquí abajo en la tierra. ¿Tú quieres las bendiciones de Dios? ¿Tú quieres que Dios te guarde? ¿Tú quieres que Dios te cuide? ¿Tú quieres que Dios te proteja? ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Déjame decirte esto. Hay una cobertura en el cristiano que le garantiza protección, cuidado, bendiciones, ayuda de Dios, sanidad, todo lo bueno de Dios. Pero es dentro de la cobertura de la santidad. Dentro de la cobertura de la santidad. Desde que nosotros salimos y nos vamos fuera de esa cobertura de la santidad para cometer algún tipo de pecados o acto malo, ya estamos fuera de esa cobertura de bendición y protección de Dios. Y por eso dice la Biblia que si alguno hubiera pecado, que vayamos al Padre, vayamos a Cristo para que volvamos otra vez, que tenemos que confesar nuestros pecados. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que podamos seguir teniendo comunión con Él. Él no nos desecha si venimos arrepentidos. Él nos desecha si vivimos en desobediencia sin tomar en cuenta sus mandatos y sin tomar en cuenta la bendita y sagrada voluntad de Dios. Por eso me gusta mucho ese versículo. Hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. ¿Sabe cuáles son esas bendiciones? Bueno, en el libro de Efesios dice que somos elegidos, que somos predestinados por el Señor, que somos adoptados hijos, que somos sellados con el Espíritu Santo. Óyeme, todo eso. Pero dice la Biblia que aunque eso es lo grande, lo que nos hace que podamos vivir con ese Dios, es que Dios lo que tenía en mente era hacernos santos. Llegamos a ser santos cuando aceptamos a Cristo. El propósito de ser salvos, por lo tanto, es para que seamos santos. Y en tercer lugar, vamos a introducir algo aquí, pero eso es lo que estaremos viendo durante los próximos miércoles. ¿Cómo somos santificados? Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 23, dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, somos santificados por la divinidad a través de un proceso en el cual nosotros tenemos responsabilidad. He leído de algunos creyentes que dicen: no, la santificación no tenemos nada que hacer en ella, todo es hecho por Dios.
Bueno, mire, eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura no dice eso. Dios no dice eso. No, 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 déjamelo a mí. Olvídate de ti y yo me encargo de tu santidad. No es cierto. Él pone el Espíritu Santo, Él pone su palabra, pone el Espíritu Santo, pero nosotros no podemos resistir el Espíritu de Dios. No podemos apagar el Espíritu de Dios para que Él pueda hacer su obra. Su palabra nos santifica, pero nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. La presencia de Dios nos santifica, pero nosotros tenemos que caminar con Él. ¿Sí me entiende? Entonces hay una tendencia entre los cristianos evangélicos como que todo depende de nosotros y que la santidad es algo de nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que dedicarnos y no podemos hacer nada malo porque entonces vamos a perder la salvación, porque tenemos que ser santos siempre. Bueno, tenga mucho cuidado, porque aunque es cierto que hay una responsabilidad humana, pero déjeme decirle una cosa: Dios también obra. Dios también obra. De manera que tenemos que verlo así, como una obra compartida de Dios con nosotros. Es una obra compartida de Dios con nosotros. Y le rogamos a nuestro bendito, precioso y soberano Dios que nos ayude cada día más. Y tenemos que poner de nuestra parte. Y tenemos que decir que no al pecado y fortalecernos personalmente en el Señor para que nosotros podamos hacerlo. Pero mire lo que dicen estos versículos. Dice la Biblia: el mismo Dios os santifique por completo. El plan de Dios es trabajar con nuestros ojos para que no vean nada malo, con nuestros oídos para que no oigan nada malo ni nada sucio, con nuestra boca para que no salga ni entre cosa mala y contaminante, con nuestras manos para que no toquemos nada malo, con nuestro cuerpo, pero también con nuestra mente y también con nuestro corazón. Dice la Biblia: todo nuestro ser. El plan de Dios es santificarnos, y lo hace hoy, y lo hace mañana, y lo hace cada día, porque Él tiene en mente que cuando Él mande a su Hijo Jesucristo y Cristo nos arrebate y nos lleve al cielo, nosotros seamos irreprensibles en el momento que Cristo venga a buscarnos. Mire cómo es que la divinidad hace ese proceso. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 2, versículo 13, note lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios: pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo, dice la Biblia aquí, nos santifica, y podemos decirlo así, nos santifica antes de ser salvos, antes de existir, porque somos escogidos y apartados, dice la Biblia, para Dios. Somos escogidos y apartados para Dios. Y esa obra, dice aquí, que es mediante la santificación del Espíritu Santo. Recuérdense que es la persona de la Trinidad que mora en nosotros, que, como dice la Biblia, nos anhela celosamente. En otras palabras, el Espíritu de Dios está allí constantemente. Él está allí constantemente cuidándolo de Dios, velando por nosotros, ayudándonos y fortaleciéndonos y haciendo su obra, porque Él tiene la encomienda de obrar para que nosotros estemos delante de Dios en cada minuto y segundo de nuestras vidas, viviendo vidas santas. Es el Espíritu de Dios que está dentro de nuestro ser, adentro, que permea, que está presente en nuestra mente, en nuestros corazones, está presente en nuestro espíritu, en nuestra alma. Batalla para que podamos vivir para Él. Recuérdese lo que dice Gálatas 5. Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque hay una lucha interna allí. Pero usted y yo tenemos que siempre saber que debemos hacer caso al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos ayuda en nuestro andar
para que podamos ser santos. Note lo que dice 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo número 30. 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí habla acerca de Cristo, que somos, como hemos dicho, santificados en el momento de ser salvos. Presenta la sabiduría que nos da para que podamos entender, una sabiduría que viene de lo alto, como dice 1 Corintios 2, que viene por el poder de Dios. Podamos entender con toda claridad lo que Dios nos manda. En segundo lugar, dice la Biblia que una vez que tenemos ese entendimiento de la salvación y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces en ese mismo instante somos perdonados, que significa la palabra justificado. O sea que la justicia de Cristo es atribuida a nosotros. Y luego viene la obra de santificación, que es lo que algunos llaman santificación progresiva. Poco a poco el Señor nos va santificando hasta el día de la redención, que es el cuarto aspecto que se menciona allí. Se menciona el cuarto aspecto hablando acerca de la santificación. Y mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, que fue el versículo que comenzamos. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estamos hablando de la obra santificadora del Padre, que viene después de ser salvos. La obra del Espíritu es presentada como aquel que santifica antes de ser salvo. La obra de Cristo, el que nos santifica en el momento de ser salvo. Y la obra de Dios el Padre es irnos santificando. Es una acción continua que hace. Es una acción continua. De manera, mis amados hermanos, que si usted recuerda, si alguien le puede decir: ¿tú eres cristiano? Dígale que sí. ¿Tú eres evangélico? Sí. ¿Tú eres convertido? Sí. ¿Tú eres creyente en Cristo Jesús? Sí. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí. Todo eso dice, tiene significado a lo que somos. Pero cuando se refiere al propósito por el cual somos salvados, somos hechos hijos de Dios, somos evangélicos, somos convertidos, usted le dice: pero déjeme decirle que lo más importante es que yo soy un santo. Yo sé que en la cultura dominicana todo el mundo se va a reír de usted y de mí. Si yo le digo a alguien: es que yo soy un santo, desde el momento que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, yo soy un santo, se van a reír y van a decir: ah, entonces tú eres igual que San Pedro y que Santa María, y que tú eres igual que Santo Tomás, y que tú eres igual que San Juan. Dígale: sí. Ah, pero tú eres tan grande como ellos. No, no, no. Lo que pasa es que ellos fueron salvos porque aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, y en ese instante fueron declarados santos por Cristo, no por la iglesia católica ni la iglesia evangélica. Tú y yo somos declarados santos, y comienza el proceso de santificación. Y el nombre que se utiliza para hablar a los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, que más se utiliza, es a los santos. Pudiera buscarle cantidad de versículos que lo mencionan así: a los santos en Cristo Jesús que están en tal lugar, a los santos en Cristo Jesús que están en el otro lugar. Eso lo vamos, usted y yo lo podemos mirar. Déjeme dárselo rápidamente para que usted vea, solamente lo más rápido que pueda hacérselo, ya que el tiempo se nos ha ido por la interrupción que recibimos. Pero todo el Nuevo Testamento, ese es el nombre que se utiliza para los creyentes, para que recordemos. Judas dice: la fe que ha sido dada a los santos. Dice la Escritura también, hablando de otro versículo que vamos a mirar: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y sed santo en toda vuestra manera de vivir.
Saludad a todos los pastores y a todos los santos, refiriéndose a todos los cristianos. Así se definen a los hijos de Dios, porque oigo del amor y de la fe que tiene para el Señor Jesús y para todos los santos. Siempre se refiere a eso. De manera, mis amados hermanos, que Dios quiere que recordemos por encima de todo, no es que somos evangélicos, no es que somos convertidos, no es que somos creyentes, no es que somos hijos de Dios solamente, es que lo más importante y lo que Él más enfatiza es que tú y yo somos llamados delante de los ojos de Dios, santos, y así Dios quiere que vivamos. La semana que viene estaremos mirando todo lo que implica esto. Estaremos mirando todo lo que implica para el cristiano cuando él entiende de que él es alguien santo. Todo lo que eso implica. Lo estaremos viendo más adelante, Dios mediante, en los sucesivos estudios que estaremos mirando cada miércoles. Así que solamente queremos recordarles, al final, ya hemos terminado el estudio, solamente unos anuncios finales. Primero, para recordarles que el próximo domingo, hermanos, el culto es a las 9. A las 9 y a las 11. A las 9 y a las 11. Recuérdese, ese es el horario normal de pandemia. El horario normal que siempre hemos tenido de pandemias, en medio de la pandemia del coronavirus, es 9 y 11. Y así lo estaremos haciendo el próximo domingo, no 8 y 10, sino 9 y 11. Si a usted se le olvida y llega mucho más temprano, llega a las 8, no se vaya. Quédese orando aquí en la iglesia, ayudándonos como nos ayudan muchos hermanos con la silla, los baños, lo que sea, pero le vamos a mandar suficientes avisos para que usted recuerde que este próximo domingo volvemos al horario de pandemia, que es de las 9 y las 11. Y agradecemos a los hermanos, hemos tenido varios hermanos que se han estado en contacto con nosotros, la hermana Georgina Caudillo, la hermana Roselia Ainoa, nuestra hermana Jacinta, la hermana Kenia Castillo, nuestra hermana Cristi, la hermana Martín González, la hermana Marisol Lugo, la hermana Idalia Peralta, la hermana Jesús Victoria de la Rosa, el hermano Wilton Escalante, nuestra hermana Elvida, el hermano Vladimir Pepín, la hermana Juana Roa, Oniris, Juana Rodríguez, Hilberto Abreu, Omari, Ayesca, Roselia, el hermano Agustín Gunter, Maribel Gitera, la hermana María Elena, ¿quién más? La hermana Mercedes Aneman, amén. El hermano Luis Manuel Amparo, el hermano Igor también. Todos han estado en comunión y muchos otros que yo sé que no ponen sus nombres, pero sí están en comunión con nosotros. También tenemos en el Facebook, tenemos al hermano Elías Peña, al hermano Aracelis Lebrón, Milagros Martínez, son hermanos que también en Facebook están en comunión con nosotros este culto. Así que esperamos que la gracia de Dios esté con usted, que pueda descansar esta noche y que el Señor en su gracia y misericordia nos ayude a entender que somos santos por encima de todas las cosas. No deje de orar por la hermana Jocelyn y sus hijas, por la muerte de nuestra hermana, miembro de esta iglesia, doña Olimpia Disla, y también oren por la mamá de nuestra hermana Bárbara, allá en Miami, Reina Hernández, que está enferma, nuestra hermana Poli. Por favor, oren por ella y su familia para que Dios le bendiga y le guarde. El próximo domingo, por la gracia de Dios, hablando acerca de la fe, estaremos con cada uno de ustedes. Buenas noches y que descansen.